Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, Aindesley. El día de hoy les voy a comentar un poco sobre este evento. Feliz evento de nuevo año 2024. Inició el 2 de enero y culmina el 16, ¿va? Prácticamente después de mantenimiento. Bueno, continuemos con la parte inferior, la parte de abajo. Aquí en la parte del evento número 1 nos indica un breve relato, un breve resumen sobre la reaparición de estos conejos que vendrían a ser unos conejos maravillosos, o mejor dicho, unos conejos que reaparecen en las tierras maravillosas del continente de Mu Online. Y estos conejos van a reaparecer o spamear cada cierto tiempo en un campo distinto, ¿va? Aquí justamente nos indica que estos se van a regenerar cada vez que mueran después de un periodo determinado de tiempo. Continuemos con la parte inferior. Bueno, aquí también nos menciona los lugares de donde vamos a poder encontrar a estos bichos, a estos conejos, mejor dicho. Aquí simplemente nos mencionan 14 mapas. Uno de ellos vendría a ser Feria, Cubera, Nixis. También existen otros mapas donde suelen respamear, o mejor dicho, donde suelen reaparecer estos conejos. Uno de ellos vendría a ser Canturo 1, 2, Canturo 3. También tenemos el mapa de Aida y cualquier otro que me falte mencionar. Continuamos con el Drog. Aquí en esta zona de acá nos muestran una lista, ¿va? Como primer punto tenemos un drop de un Jewel Harmony, un Chaos, un Creation. También vamos a poder tener packs de 10 o de 1, ya sea de Bless, Soul y Lights. Tenemos la probabilidad que también nos caiga armas excelentes, son relativamente random, con opciones random, bien te puede tocar con Look o no, relativamente random. También tenemos partes de un set, puede ser un Gel, un Gloves, un Pants, o cualquier otro ítem relacionado con las partes de un set. También tenemos el drop de ítems excelentes, me refiero a los accesorios. Uno de ellos vendrían a ser los pendientes y los anillos. Los anillos y pendientes básicos, ¿ok? No nos mencionan pendientes sockets con 2 o 3 slot para poder meterle un spare. No, eso no. También tenemos la probabilidad de que nos caiga un Condor of Feather, ¿va? La pluma de creación para las alas de nivel 3 y 10.000 de Zen. Creo que no me equivoco en esta parte y diría que el 99% o un 90% de jugadores normalmente nos suele caer el Zen. Es muy común o muy cotidiano que nos caiga el Zen. Hay que tener eso en cuenta. Por ejemplo, yo estuve 2 semanas farmeando y no me llegó a caer un Condor of Feather. ¿Va? Esta pequeña pluma de la creación de las alas de nivel 3 no me ha llegado a caer. Pero sí me ha llegado a caer prácticamente todo lo demás de esta lista de la manera FK en un spot. Bueno, continuando con esta temática, actualmente me encuentro en el sub HS de Feria, en el spot de agua, ¿va? Por ejemplo, normalmente yo suelo estar en los mapas de Feria y Nixis porque tengo una muy buena rotación desde mi punto de vista. 0.90, 0.80 puedo matar relativamente más rápido, a diferencia de otros mapas como Deep Dungeon 5, el mapa de Sol o Cubera inclusive, ¿va? Como puedes observar tengo 5000 de vida y me hacen un mínimo de daño. Me misean por la parte elemental, tranquilamente puedo decirte que puedo estar aquí por 1, 2 o inclusive 5 minutos tal vez y tengo la probabilidad de que no voy a llegar a morir, como puedes observar. Tengo 2 Kundun de nivel 800 y este personaje de nivel 900. Simplemente tengo 3 para poder farmear. Tengo más cuentas pero no lo suelo conectar. No me interesa mucho escalar demasiadamente rápido en este momento, no por ahora. Pero bueno, como puedes observar, eso es lo que te quería mostrar. Aquí algo que añadir, algo que recalcar en esta ocasión es que aquí en los spots, al menos en este sub HS de Feria, en el mapa de agua, aquí te puedo decir que reaparece un conejo cada 20 minutos, ¿ok? Estamos en un spot, recuerda eso. No sé si llegará a funcionar igual como los demás spots, ya sea de elemento de fuego, elemento de tierra o cualquier otro elemento en especial. En los spots a mí me reaparece cada 20 minutos, los conejos. Bueno, continuando con esta temática, otro punto que añadir en esta ocasión es que, bueno, ya me salí del spot en el que estaba. Estoy prácticamente recorriendo, caminando, ¿va? Este vendría a ser el recorrido para poder llegar a un spot en específico. Aquí también suelen aparecer conejos, ¿va? Puede ser uno o dos. Son relativamente distintos. A diferencia de los spots en los que he estado y he podido observar que reaparecen cada 20 minutos, aquí en las zonas de recorrido, ¿va? En tu trayectoria a cierto spot en específico, tienen un tiempo de reaparición un poco distinto. No es cada 20 minutos, puede ser cada 10, cada 11, cada 12. Son tiempos relativamente random y en zonas relativamente random igualmente.
Bien te puede aparecer acá, donde está la arquera, o bien te puede aparecer después de 10 o 12 minutos por acá, ¿va? Hay que recordar eso, son tiempos completamente distintos. Bueno, me encuentro en el mapa de Cubera, ¿va? Te voy a mostrar lo que llegué a recolectar con 3 cuentas, 2 Kundun de nivel 800 y este Kundun de nivel 900, farmeando 24/7. Lo que te puedo mencionar en esta ocasión son 3 pendientes que me cayeron de la manera FK estando en Spock. Yo no suelo cazar o buscar estos conejos en los distintos mapas que nos mencionan en la página. No soy de esas personas actualmente, simplemente me gusta dejarlo, presionar el helper y que farmee automáticamente 24/7, ¿va? Es lo que normalmente común la mayoría de personas hace o realiza. Bueno, en esta cuestión no podría mencionarte cuántas joyas obtuve referente a la cacería de conejos de la manera FK en los Spokes. Respamean simplemente cada 20 minutos y es muy difícil contabilizar esa pequeña parte que me llegó a caer. A lo mejor me llegó a caer 10, 20 souls o 5 souls, o relativamente tengo la probabilidad de que no me haya caído nada, simplemente esto, porque normalmente suele caer 100. Actualmente en Moonlight no existe una aplicación o una herramienta que te diga: hey, mira, de este evento de conejos sacaste 10 souls y farmeaste en tus 2 semanas 25 souls. No dice, no existe esa parte, ¿ok? Aquí sería muy difícil poder recalcarla o enfatizarla en este video. Simplemente te puedo decir los pendientes y anillos que me llegaron a caer en esta ocasión, los cuales yo considero importantes. Con 3 cuentas simplemente farmeé esto. He podido observar a diversos usuarios que son relativamente un poco más fuertes, o ya sea en base a ítems o un nivel, que pueden farmear en Cubera 24/7 estando solos, y han tenido prácticamente como 32 o 33 accesorios, ya sea pendientes o anillos por cuenta. Y la verdad fue muy sorprendente. Puede ser que sea en base a su suerte o en base a su drop, en base a ese mapa, ¿ok? Por ejemplo, del anterior evento a mí me llegó a caer más joyas. Y las joyas que te voy a mostrar vendrían a ser del evento navideño del Ribbon Box, ¿ok? Aquí tengo, por ejemplo, pendientes, un pendiente socket, anillos, pendientes con speed. Tengo relativamente muchos pendientes en las distintas cuentas que me puse a farmear, o mejor dicho, abrir las cajas de la manera FK. A diferencia de este evento, me cayeron simplemente 5, ¿va? Yo tranquilamente podría mostrarte, o mejor dicho, sacar todos estos pendientes y decirte o presumirte: me cayeron como 12 o 24 pendientes estando AFK. Pero eso sería relativamente falso, te estaría engañando. Bueno, estas son las cosas que obtuve farmeando de la manera AFK 24/7 simplemente con 3 cuentas. Ya está de más mencionarte que también tienes las oportunidades de ir a distintos mapas y buscar a los conejos, ¿va? De la manera online. Los buscas y pruebas tu suerte. Bien te puede tocar algo más interesante en los mapas como Dignuño 1, 2, 3, 4, 5, lo cual vendrían a ser recorridos o caminos más extensos, más largos, para que puedas tener una mayor probabilidad de cazar más conejos e intentar obtener un mejor drop. Bien te puede llegar a funcionar y tocarte algo interesante que puedas llegar a utilizar o vender, o simplemente te puede llegar a tocar Zen y te puedes llevar una mala perspectiva de este evento que está dándose actualmente en el Moonlight de Wex. Yo no estoy haciendo eso, simplemente estoy AFK. Ya te mostré el drop que relativamente obtuve. Espero desearte las mejores de las suertes si es que aún tú continúas jugando este evento. Mucha suerte en todo esto y hasta la próxima. Cuídate.